alguno no lo vio ayer, la última parte de nuestro estudio, cuando empezamos a ver específicamente los eventos que ocurrirían en medio de la Iglesia Adventista. Ahí está. Entonces, en la presentación esta, el título que le pusimos es el tiempo de prueba y los 7 truenos, pero es el tiempo de prueba y sellamiento de la Iglesia Adventista. Y estuvimos viendo los eventos que pasarían de acuerdo al sueño que Dios le dio a Guillermo Miller, y como después entrarían de nosotros, como dice Jesús, los vestidos de ovejas. Ellos serían los que traerían suciedad y basura y taparían todas las joyas proféticas de la verdad presente con esa suciedad y la basura, y nos darían a beber del vino de Babilonia. Y esa es la razón por la que caería Babilonia, porque, como lo dice Elena, había una sola iglesia que no había bebido ese vino y era leal a Jehová, pero a esa iglesia los lobos le tendrían que dar a beber lo que les habían dado a beber a las otras iglesias para hacerlas caer. Y por eso la iglesia adventista parecería que estar por caer, pero no caería, no caería como las otras iglesias, sino que triunfaría. Y el triunfo de la iglesia adventista es que daría a luz a 144.000 que estarían preparados para ir con Jesús a la batalla. Y ahí acabaría justamente la etapa de la iglesia militante, y después viene la etapa de la iglesia triunfante. Por eso, cuando alguien clamara a Dios, porque tendría que haber ocurrido todo lo que ocurriría en el tiempo de tardanza, Dios entraría y empezaría a barrer toda la suciedad de la basura, y ahí empezarían a ocurrir los 7 truenos. Porque lo que ocurrió con el mensaje del primero y segundo ángel, desde que Dios guió a Miller a estudiar y entender las profecías hasta que ellos predicaron el mensaje del primer ángel, el segundo, y salieron de las iglesias caídas, y el librito les amargó el vientre, se repetiría ahora. Pero ahora no habría una nueva tardanza, sino que la profecía se apresuraría hacia el fin. Entonces los 7 truenos, como Dios le mostró en la Joya, ocurren en el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista, donde se repiten eventos similares a los que ocurrieron en medio de las iglesias caídas. Y vamos a ver que por eso los primeros adventistas relacionaron a estas primeras visiones que Dios le dio a Elena y le mostró que eran la verdad para los últimos días, con lo que había sucedido con ellos mientras predicaban el mensaje del primero y segundo ángel. Entonces, y cuando el hombre escobilla terminara su obra y nos empezáramos a despertar, ahí se oiría el clamor de la medianoche y se escucharía el mensaje de Elías en medio del pueblo adventista, hasta que hubiera un pueblo preparado. Y por supuesto, todas las vírgenes se despertarían y arreglarían sus lámparas y empezarían a recorrer el camino que las llevaría a la ciudad de Dios, el que Dios les mostró en la primera visión. Y las que estuvieran preparadas y llegaran al final del camino entrarían con el esposo a las bodas y se cerraría la puerta. Y eso va a pasar con el pueblo adventista. Se cierra la puerta cuando Jesús dice: el que es injusto siga siendo injusto sobre el pueblo adventista. Y ese es el último de estos eventos, sería como el 7º trueno, y algo similar a lo que ocurrirá en medio del pueblo que está en Babilonia cuando suene la 7ª trompeta y se cierre definitivamente la puerta de la gracia. Y cuando pase eso, viene la lluvia tardía y viene el fuerte pregón. Entonces, el primer evento que ocurriría en este tiempo y que nos mostraría que terminó el tiempo de tardanza es que entraría el hombre escobilla y empezaría a barrer la suciedad y la basura, como dice Miller. Me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. O sea, empezó a barrer toda la suciedad que habían traído los lobos, todo el alimento que viene de la mesa de los borrachos, toda la comida y la bebida de los borrachos que ellos habrían traído a la iglesia adventista. Entonces, cuando entra el hombre escobilla, empieza a hacer su obra y se demora, no es inmediata, porque tiene que ayudarnos primero tiene que barrer la suciedad de la basura para que nos quedemos solamente con una así dice Jehová, con lo que dice Dios en la ley y el testimonio de los profetas. Y justamente
Cuando viéramos eso, abriríamos los ojos, como dice Elena White, especialmente en la obra final de la Iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. O sea, y por eso clamaríamos a Dios, y Dios, por supuesto, contestaría. Y ella lo dice claramente. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. O sea, el ángel de la iglesia no ve nada, se cree rico, pero cuando abre los ojos va a ver que en medio de la iglesia se cometen abominaciones. Y las abominaciones son las que Dios anunció. Estaríamos adorando a otro Dios y no al Dios verdadero, no a Jehová. Estaríamos adorando al Dios de los lobos, al Dios de Jezabel. Y por supuesto, con eso habría muchas abominaciones más. Y por supuesto, cuando Satanás lo advirtiera, empezaría a actuar, porque él tiene que impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. O sea, y trataría a toda costa de impedir que en medio del pueblo adventista se produzca el verdadero arrebatamiento. Pero empieza a actuar en el mundo y en la iglesia. Entonces, como dice Elena, si Satanás ve, ¿por qué lo vería? Nosotros no lo veríamos. Hasta que abriéramos los ojos y nos despertáramos, no nos daríamos cuenta de lo que está pasando. Pero dice, si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, ¿por qué pasaría esto? Porque el pueblo adventista sería engañado. Trabajará con su poder maestro. ¿Y cuál es su poder maestro? El espiritismo. Y ya vamos a ver cómo va a trabajar para inducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Después les voy a mandar un documento donde está un conjunto de citas de Elena White de lo que pasaría en medio del pueblo adventista, y son tomadas principalmente del segundo tomo de Mensajes Selectos, donde ella dice que a ver qué tipo de fanatismo se va a manifestar en medio de la iglesia adventista, porque ese tipo de obras que la hace Satanás ya la hizo al comienzo al comienzo de la existencia del pueblo adventista. Entonces ahí empieza a brotar las hojas de la higuera, las señales que nos mostrarían cuando nos despertáramos y las viéramos, que la nuestra es la última generación. Entonces Satanás ve que Dios está actuando, sabe que ya está por llegar el día de Jehová, y él empieza a actuar para preparar a su ejército para el día de la batalla. Y por eso Jesús nos dice que cuando viéramos estas señales, viéramos brotar las hojas de la higuera, sabríamos que esta es la última generación y que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y qué va a pasar como en los días de Noé? Al pueblo adventista la puerta se le va a cerrar de golpe. O sea, van a ser llamados. Como Noé y su familia entraron al arca y cerró la puerta, va a pasar lo mismo con el pueblo adventista. Hay un micrófono abierto, si alguien se da cuenta cuál es, por favor. Entonces, eso va a pasar con el pueblo adventista. Por eso Dios nos manda a predicar a nuestros hermanos primero, porque la puerta de la gracia se cierra para el pueblo adventista. Sí, por favor, hay un micrófono abierto, si se dan cuenta cuál es. A ver si lo puedo cerrar. Mejor. Yo voy a hacer un poquito nomás de esto. Entonces, a ver. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y va a descender lluvia? Sí, porque va a venir lluvia. Ahora, pero ese no es el Espíritu de Dios. Y vinieron ríos, y ese no es el río que sale del trono de Dios. Y soplaron vientos, pero eso no es el verdadero Espíritu Santo. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, no sobre la roca. Y Dios definió claramente cuál es esa arena. Es la falsa roca que son dioses. Y descendió lluvia. Vino otro Espíritu Santo. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la arrastraron y se la llevaron. Y cayó y fue grande su ruina. Y el primer mensaje que Satanás enviaría, porque los que se estuvieran despertando, estuvieran viendo, se estarían empezando a dar cuenta que hay abominaciones en la iglesia, sería para engañarlos y para sacarlos de la iglesia. Y el mensaje es: salid de Babilonia, justamente pueblo mío, diciendo que la iglesia adventista es Babilonia.
Entonces los que corren antes de que el hombre de la escobilla los envíe, erran el mensaje, porque no son enviados por Dios. En vez de predicar el mensaje de Jesús a la Odisea, porque ese es el mensaje que dice Elena que tenemos que predicar, es el mensaje de Jesús al pueblo adventista, predicarían el mensaje que hay que predicar en Babilonia. Ahora, ¿quién hace esto? Satanás. ¿Por qué? Porque él introduce las abominaciones en la iglesia y después hace que estas personas piensen que la iglesia adventista ya se unió a Babilonia. Pero no es así. Porque haya lobos en la iglesia y estén dándole al pueblo de Dios el alimento que está en la mesa de los borrachos, la bebida y la comida de la mesa de los borrachos, la iglesia adventista no cayó, porque Dios anunció que primero entraría el enemigo y sembraría la semilla de la cizaña en todo el campo del padre de familia. Pero el campo del padre de familia, Jerusalén, no se transforma en Babilonia de ese modo. Ahora, cuando nosotros tomemos una decisión consciente de por qué puerta vamos a entrar, ahí sí, cada uno de nosotros va a ser hecho parte del reino de Dios o de la sinagoga de Satanás, pero es una decisión individual. Mientras estamos dormidos, Dios nos protege y ninguno de nosotros es hecho habitación de demonios, pero después tendremos que tomar una decisión consciente. Y como lo dice Elena, porque cuando Satanás vio que en 1888 Wagner y Jones habían recuperado una parte del conocimiento de la verdad y se estaban acercando a la puerta abierta, ¿cuál es el verdadero Jesús? Mandó un mensaje acusando al pueblo adventista de que se contaba con Babilonia. Ahora, ¿y por qué dice que se contaba con Babilonia? Porque dentro de la iglesia adventista empezó una persecución contra Wagner y Jones y contra Elena. Y estos hermanos, equivocadamente, dijeron: la iglesia adventista está haciendo lo mismo que hicieron las iglesias caídas. Y ya se cuenta con Babilonia. Pero ese era un error. Y justamente en ese momento Dios aprovechó y nos advirtió lo que estaría pasando en el tiempo de nuestra prueba. Las palabras de acusación no provienen de Dios. Y dice Elena, cuando se levanta alguien que ora sea entre nosotros o fuera de nuestro número, sienta la carga de un mensaje que declare que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y pretenda que el fuerte clamor es un llamamiento a salir de ella, podéis saber que no está llevando el mensaje de verdad. Dios no le ha hablado ni le ha dado un mensaje, sino que ha corrido antes de ser enviado. Ahora, ¿y cuándo estaría sonando este mensaje? Dice, habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios. Y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en el que Dios esté diciéndole a su pueblo, o sea, esté hablando a su pueblo, no a Babilonia. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién va a amanecer Jehová? Sobre los adventistas que se preparen y sobre ellos va a ser vista la gloria de Jehová, porque ese es el mensaje de Dios a su iglesia. No es un mensaje de acusación, sino un llamado y una advertencia para que nos preparemos. Y por supuesto empezaría el falso avivamiento anunciado por Jesús, y ahí se inicia el falso avivamiento. Y se empiezan a cumplir las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque los lobos vestidos de ovejas tratan de hacer entrar al pueblo de Dios por la puerta ancha para convertirlos en hacedores de maldad, para que se hagan parte de la habitación de los espíritus de demonios. Y por eso Jesús nos dice, cuidado, porque en medio de ustedes van a estar los lobos vestidos de ovejas, y van a querer hacerlos entrar por la puerta ancha. Y por eso nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos adventistas van a entrar por esta puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos oyen las palabras de Jesús y las hacen, y buscan hasta encontrar la puerta estrecha. Y muchos van a seguir a los que los guían hacia la puerta ancha y van a entrar por esa puerta. Y esos son lobos vestidos de ovejas que están en medio del pueblo adventista. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos
¿Quiénes? Los muchos que van a entrar por la puerta ancha me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y dónde los hicieron? En medio de la iglesia adventista. ¿Y quién fue el que le dio poder? Dios no. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia adventista estarían ¿quién? El príncipe de este mundo y sus demonios, dándole poder a los hombres que entran por la puerta ancha. Y entonces le declararé, dice Jesús: nunca os conocí. O sea, no fui yo. Cuando dicen que se encuentran a solas con Jesús, no soy yo. ¿Quién es? Es otro. Y les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no buscaron ni encontraron la puerta estrecha, y entraron por otra puerta y recibieron poder. Por supuesto que sí. Y van a hacer milagros. Pero ese poder no viene de Jesús, no viene de Dios, no viene de Jehová. Y dice Elena: advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa: los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento serán ellos mismos engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Ahora, ¿qué pasaría con este falso reavivamiento? Abarcaría a algunas personas, no a todas. ¿Por qué? Porque hasta que no escucháramos la verdad, hasta que no escucháramos el mensaje de Elías, Dios nos seguiría protegiendo. Pero habría algunos ministros que, a pesar de darse cuenta que están haciendo algo equivocado, lo hacen, y ellos sí podrían entrar por la puerta ancha. Y ellos serían los engañadores que irían en aumento, pero en principio serían pocos. Pero los lobos ya son habitación de demonios, porque entraron por la puerta ancha y quieren hacer que entremos por esa puerta, y entraron por la puerta ancha en sus meditaciones ignacianas. Y esas meditaciones ignacianas es lo que, cuando uno las entiende cómo funcionan, es lo que Dios le mostró en Ajuay, que sería parte del falso reavivamiento. Y esas meditaciones ignacianas es lo que se practica, por ejemplo, en A Solas con Jesús o A Solas con Cristo, como lo llaman, y en muchas de las reuniones que se hacen en la iglesia, y están en los manuales que se reparten, creados por nuestra división sudamericana, que se reparte en muchos de los cursos que se hacen en la iglesia adventista. Pero no es el objeto de este estudio ver eso, pero lo podemos ver en otro momento. Pero lo importante es que sepamos lo que va a pasar. Y como Dios lo dijo, este falso reavivamiento sería liderado por los que abandonaran su fe en el mensaje del tercer ángel. Y como Israel en Sittim, se contaminarían con mujeres, con las iglesias caídas, y empezarían a dialogar con ellas, y para unirse a ellas, para que ellas lo reconozcan como una iglesia hermana, comerían justamente su comida y beberían su bebida, y participarían de su espíritu, recibirían el Espíritu Santo que habita en ellos, y serían como ellos, habitación de demonios. Y dice Elena: vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto, de todas las iglesias, la católica y las protestantes, de todas. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda vida inmunda y aborrecible. Y lo que Dios le mostró es que nos separó esas iglesias y que tenemos un mensaje muy claro para esas iglesias. Y que son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Y ese es el mensaje de los tres ángeles. Ahora, y ese mensaje es la verdad para este tiempo y debe hacer la obra de separar de las iglesias, dice, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Pero eso, primero tendríamos que completar la reforma para predicar y entender qué está pasando en esas iglesias. Ahora, pero los lobos en el tiempo del fin nos llevarían a unirnos a esas iglesias, porque introducirían las mismas doctrinas que tienen esas iglesias, e incluso las doctrinas que serían los puntos comunes de doctrina que unirían a la vez que el falso profeta. Por eso estaríamos construyendo nuestras casas sobre la arena, sobre el mismo fundamento que la bestia del falso profeta, sobre la arena del mar. Y por eso dice Elena: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. O sea, el que se une a esas iglesias, ¿qué espíritu a qué espíritu va a recibir y de qué espíritu va a participar? Si son habitación de demonios, se va a hacer habitación de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y ese es el problema de no estudiar por nuestras cuentas la Biblia. Porque si seguimos a los hombres de talento y elocuencia, a los grandes pastores, ¿a dónde vamos a ir? Al mismo lugar donde van ellos. Por eso Jesús dice, pero que si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare, aparte de perseguir a sus hermanos, a comer y a beber con los borrachos, ¿cómo va a quedar? Borracho. Si comen la comida y la bebida de los borrachos, no puede entrar al reino de Dios. Y el hombre escobilla finalmente termina su obra y envía a sus mensajeros, como vemos en Primeros Escritos, página 82 al 84. O sea que después de mostrarnos ese espectáculo, poniendo las joyas ordenadas, las mismas joyas proféticas, pero en su verdadero orden, en un cofre más grande y más hermoso, en un nuevo orden y hermoso orden, esas joyas brillaban 10 veces más. Y cuando alguien viera ese espectáculo, gritaría de gozo, porque si comer el librito hizo que ese librito fuera dulce en la boca de los adventistas, ahora gritaríamos de gozo, y ese grito nos despertaría, y empezaría el clamor de medianoche. Entonces, se escucha el clamor a medianoche, y a la medianoche se oye un clamor hermoso, porque si vemos la señal de los tiempos, y entendemos y conocemos el verdadero evangelio, y lo que tenemos que predicarlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas? Todas tienen que levantarse. Y Dios dice aquí, yo os envío al profeta Elías. ¿A quién? A la última iglesia, al ángel de la Odisea, para abrirle los ojos. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo de Dios estarían los siervos de Jezabel, los lobos vestidos de ovejas. Y Elías tendrá que enfrentar a los profetas de Baal. Y yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y empieza el mensaje de Elías. Lo primero que hizo Elías es anunciar que no iba a llover en Israel hasta el momento en que ese pueblo conociera quién es el Dios verdadero. Y se empieza a escuchar el mensaje del primer ángel. ¿Por qué? Porque la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios ha sido finalmente reparada y se ha recuperado el conocimiento de la verdad. Y el pueblo es llamado a adorar a aquel a quien no está adorando y a entrar por la puerta estrecha, porque se empieza a predicar el verdadero evangelio. Porque ahora tenemos el evangelio eterno y empezamos a predicarlo primero al pueblo de Dios. Vi por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, lo que se había perdido, la verdad echada por tierra, para predicarlo a los moradores de la tierra primero, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, y primero al pueblo adventista, y es sembrada nuevamente la semilla del reino, y se reanuda el derramamiento de la lluvia temprana. Y como leemos en Joel 2:23, porque ese es el mensaje de Dios para su pueblo. O sea, porque Joel 2:1 empieza a tocar trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, va a llegar el tiempo de angustia. Y primero hay que tocar trompeta en Sión. ¿Y qué dice Joel 2:23? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esa es la promesa de Dios, porque se derrama la lluvia temprana que hace germinar la semilla que se siembra cuando se predica el Evangelio eterno. Y en Santiago 5:7, Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Como dice Elena, Jesús no puede venir a buscarnos
mientras en la iglesia adventista no haya adventistas que reflejen plenamente su carácter. Pero cuando eso pase, Él vendrá a buscarnos para llevarnos la batalla, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pero ¿qué pasaría? Como Dios les mostró en el campo. Satanás ha ocupado el campo y el que hace la obra de Elías tiene que acudir en el auxilio de Jehová. El enemigo ya sembró la semilla de la cizaña y tiene preparado su ejército para impedir que sea predicado el mensaje del primer ángel y sea sembrada la semilla del reino en el campo de padre familia. ¿Por qué? Porque los prepara para arrancar la semilla apenas sea sembrada. Entonces, cuando nosotros sembramos, por nuestra misión es sembrar en todo el campo, a todos los adventistas. Pero la tierra que está al lado del camino representa los corazones de las personas que siguen a los hombres. ¿Y qué van a hacer esos hombres? La van a arrancar. Entonces, si alguien no va a Dios a preguntarle y a su palabra para ver si lo que escucha es verdad o no es verdad, como un beriano, y le pregunta a los hombres la van a arrancar, porque esa es su misión. Y dice Elena, se necesita ahora a hombres y mujeres que trabajen fervientemente para tratar de salvar las almas, pues Satanás, como poderoso general, ha copado el campo. Por Satanás conoce muchas estrategias y lo primero que busca es lograr una ventaja estratégica. Se coloca en el campo, como dice Daniel 11, 40 y 45, va a colocar, no solamente va a entrar por todas las tierras, sino va a colocar las tiendas de su ejército entre los mares y el monte glorioso y santo, para impedir justamente que los que estén en el monte glorioso y santo vayan a predicar al mar y los que están en el mar corran a Jerusalén. Y en la última parte del tiempo que le queda, está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. Entonces, no está hablando el pueblo está en Babilonia. Dice que ha copado el campo. ¿Dónde estaría? En la iglesia adventista. Buscando cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. Él recorre todo el mundo para fortalecer sus filas, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir, y aún a ellos los está tratando de vencer. Y en la próxima cita leemos, en el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios, e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasaría cuando alguien quiere despertar a sus hermanos? Y el objetivo de Satanás es impedirlo. Entonces, el que quiera hacer la obra que Dios dijo que tenemos que hacer, se va a encontrar con una gran resistencia y se va a encontrar con un ejército preparado para impedirlo. Y los que hagan la obra de Elías, los que temen a Jehová, van a llamar a sus hermanos a temer a Jehová y a invocar su nombre, como dice la profecía. Y como dice Elena en el conflicto de los siglos, página 489, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Deben amar a Jehová. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, a los dioses de Jezabel, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, incluidos los dioses de la bestia y el falso profeta. Mas Jehová hizo los cielos. Y como dice Malaquías 3, 16 al 18, esta es la obra de los Elías, de los que temen a Jehová. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar. ¿A quién? A nuestros conocidos, a nuestros hermanos. Esa es nuestra misión. A todo adventista que conozcamos tenemos que hablarle. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, porque si queremos tener el nombre de él escrito en la frente, tenemos que conocerlo, tenemos que conocer cómo es él. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. O sea, el ángel de Oisea no veía nada, pero ahora va a ver la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Como dijo Jesús, por sus frutos va a ver la diferencia entre los árboles buenos y los árboles malos.
Y ahí empieza el primer zarandeo, porque el primer zarandeo es por escuchar el mensaje de Dios y aceptarlo o rechazarlo. Porque el que acepta el mensaje y ve iluminado el camino que lleva a la ciudad de Dios, si cree a la palabra de Dios, si tiene fe en la palabra de Dios, lo va a recorrer. Ahí se produce el primer zarandeo. Y lo produce la predicación del testimonio directo del significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. Fíjense, Satanás primero manda a predicar el mensaje que hay que predicar en Babilonia. Y arranca la iglesia adventista a mucha gente, porque la sacó. Ahora, el mensaje que Dios le manda es el mensaje que dirige al ángel de la Odisea. Porque nosotros no estamos en Babilonia, sino en la Odisea. Para que lo entienda, se arrepienta y compre de él oro refinado en fuego y ropas blancas para vestirse. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, porque esta es la verdad. Este es el verdadero testimonio sobre el estado del pueblo adventista. No lo que cree el ángel de la Odisea, sino lo que Jesús conoce. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Voy a dejar de llamarte, porque él dice: aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Pero cuando deje de llamarte, tu nombre lo vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué se cree rico el ángel de la Odisea? Porque le vendieron lo que él cree que es la verdad. Pero eso que le vendieron, y él cree, lo tiene su condición: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Jesús está afuera. Pero el ángel de la Odisea no tiene necesidad de Jesús, porque cree, lo conoce. Y escucha a los pastores que dicen: en Jesús, en Jesús, en Jesús. ¿En qué Jesús? Jesús está afuera. Y entonces, ¿qué Jesús guía a nuestros pastores? ¿No es el verdadero? Por tanto, dice Jesús: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Y por qué de mí? Porque tu tesoro lo compraste en la Odisea de los hombres. Pero de mí podés comprar oro refinado en fuego para ser rico, que es el amor de Dios, para que en tu corazón esté el amor de Dios y puedas amar con ese amor, como yo los amé a ustedes. Y para que veas, unge tus ojos con colirio para que veas. Dice: compra oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnudo. Y si estás desnudo, quiere decir que no estás justificado y no sos salvo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te digo todo este mensaje porque es un mensaje de amor, porque te amo. Y te estoy llamando para que puedas ser rico. Sé pues celoso y arrepiéntete. Abrí los ojos, vas a ver lo que no veías y vas a tener que arrepentirte de todas las abominaciones de las que estás participando. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es el mensaje que hay que explicar, como dice la Juan, en forma clara y directa, y explicar por qué. De cada cosa, de cada palabra de Jesús, hay que explicar la razón y mostrarlo en los hechos por qué eso es así. Y, por supuesto, escuchar esto produciría un zarandeo, porque dividiría al pueblo en dos: en los que aceptan o rechazan el mensaje de Dios, porque no es un mensaje de un hombre, es el mensaje de Dios. Y los que no aceptan el mensaje son atrapados por los ángeles malos, son hechos parte de su habitación. Ahora sí, porque una cosa es estar en la condición del ángel de la Odisea sin escuchar la verdad de Dios, sin haberla rechazado, y otra cosa es haberla rechazado. Y los que lo aceptan son movidos a profundo arrepentimiento, lo obedecen y quedan purificados. Eso es lo que Dios le mostró a Elena de White. Por eso es muy delicado cuando uno escucha el verdadero mensaje de Dios al pueblo adventista. Y hay una visión que está en Primeros Escritos, donde Dios le mostró lo que pasaría en medio nuestro, y ella la tituló El zarandeo. Dice: vi que algunos, fíjense, no todos,
Algunos adventistas solamente, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. ¿Por qué? Se habían despertado y sabían dónde estaban. Y estaban peleando por su vida. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban. ¿A quiénes? A los adventistas, oprimiéndolos con tinieblas. Ahora, y esto es importante, porque muchos adventistas piensan, como pensamos muchos, que estando en la iglesia adventista estamos seguros. Y no es así. Cuidado. Si somos parte de la iglesia adventista es porque tenemos una misión y somos probados primero. Y hay muchas bendiciones, muchas promesas de Dios para el pueblo adventista. Pero lo que Dios anunció es la verdad presente y va a pasar. Y los ángeles malos nos estarían rodeando y oprimiéndonos con tinieblas para ocultarnos la vista de Jesús y para que nuestros ojos se fijaran en la oscuridad que nos rodeaba. Fíjense, si nosotros nos fijamos en la oscuridad de la Odisea, muchos van a querer salir de la iglesia, ¿no? A fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, ¿dónde? En la iglesia adventista. Los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas, porque es una escena terrible y estaría pasando en la iglesia adventista con cada uno de nosotros. Ahora, y ella sigue viendo y relatando de cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, a los que clamaban a Dios, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban de esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué algunos clamaban? Porque habían oído y entendido el mensaje que Jesús le manda al ángel de la Odisea. Pero otros también lo habían oído. Y vamos a ver que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una densa nube, una nube densa. Y los atraparon, ¿quiénes? Los espíritus de demonios. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. ¿Que dónde estarían? En medio de la iglesia, porque vienen ríos, vienen lluvias y van a soplar vientos, y esos vientos son los espíritus de demonios, no es el Espíritu de Dios. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios, a Jehová, para construir sus casas sobre la roca. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Y ahora sí. Ahora, si alguien escucha el mensaje de Dios y lo rechaza, Dios deja de protegerlo porque elige otra cosa. Y si elige entrar por la puerta ancha, va a entrar y se lo van a llevar los espíritus de demonios. Y dice la Juan, y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué es lo que produce este zarandeo? El escuchar el significado del mensaje que Jesús nos manda en forma clara y directa. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. O sea, el que se despierta y escucha el mensaje y lo comprende, tiene que predicárselo a sus compañeros, a sus hermanos, para mostrar lo que está pasando y el peligro en que se encuentra. Algunos no soportarán este mensaje directo, este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. O sea, el que escucha ese mensaje y se ponga en contra del mensaje de Dios, se pone en contra de Dios y ese mensaje no lo puede salvar, y no puede hacer nada en él. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias, porque el pueblo adventista no entiende, dice, y no entendía ella en ese tiempo el significado de ese mensaje. Y no lo entenderíamos hasta que se cumpliera la profecía y en la última generación abríamos los ojos. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se estuvo en poca estima
cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio, dice, ha de mover aquí a profundo arrepentimiento, porque si abrimos los ojos y vemos, como Dios dice, las abominaciones que se cometen en la iglesia, tendríamos que arrepentirnos. Todos los que lo reciban, fíjense, el que reciba este mensaje de Dios sinceramente, lo obedecerán y quedarán purificados, ¿no? O sea, este es el mensaje de Dios al pueblo adventista. Y ese es el que va a producir un zarandeo, porque va a definir si aceptamos el mensaje de Dios, si recibimos el Espíritu Santo de la promesa, si entramos por la puerta estrecha y empieza a germinar en nuestro corazón la semilla de trigo, o empieza a germinar otra semilla y nos convertimos en hijos del padre de maldad, de nacedores de maldad. Y por supuesto, se reanuda la predicación del mensaje del tercer ángel cuando nos damos cuenta de cuál es la imagen en la que adora la bestia y que no hay que adorarla. Satanás habría logrado detener la predicación que protegía al pueblo de Dios de sus engaños para poder desviarnos del camino, unirlo a las iglesias caídas y sembrar la semilla de la cizaña en sus mentes. Ahora, dice Elena, Primeros Escritos, páginas 73 a 274, que ya lo leímos, que Satanás tomó plena posesión de las iglesias en conjunto, y esas iglesias hicieron habitación de demonios. Ahora, ¿qué pasa? Y muchos adventistas, muchos que antes estaban en esas iglesias, percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades y los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes me fueron representados como un áncora, un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Entonces, era una protección para el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasaría? Satanás quería y lograría quitar esa protección. Dios ha llamado a su iglesia en ese tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, porque esa es la verdad que tenemos que predicar, la ha separado de las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. O sea, ¿qué hizo Dios con el pueblo adventista? Lo separó de esas iglesias, que son parte de Babilonia. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos conspirados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? En ese tiempo ya Satanás estaba trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. O sea, él quiere a toda costa impedir que se predique ese mensaje, ¿no? Y por supuesto, había ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel sería detenida. Pero eso es lo que Elena veía a futuro. Y dice, debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Y como dice el primer párrafo, la predicación de este mensaje sería detenida en la iglesia adventista. Porque ese es el primer paso, ¿para qué? Para unirnos a las iglesias caídas, para unirnos en puntos comunes de doctrina con ellas. Y eso lo harían mientras estuviéramos dormidos. Y por supuesto, cuando nos despertáramos y viéramos eso, y predicáramos el mensaje de los tres ángeles, junto con el mensaje del ángel de la Odisea, para que el ángel de la Odisea entienda por qué está en esa condición, ahí vendría justamente la separación entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque elegiríamos qué semilla dejaríamos germinar en nuestro corazón. Y su predicación se reanudaría cuando el pueblo adventista fuera despertado a escuchar el mensaje de Elías, llamándolo a adorar a Jehová, al Creador, y no a Baal, no a la imagen a la que adora la gran Babilonia. Entonces, la gloria que acompañaría el mensaje del tercer ángel crecería a medida que las vírgenes sensatas arreglen sus lámparas, reciben la lluvia tardía, recorren el camino angosto y se aproximan a la ciudad de Dios. O sea, porque el mensaje del tercer ángel se empezaría a predicar en su gloria creciente. Por ahí lo predica 1, 2, 3, hasta que 144.000 lo estén predicando.
Y cuando llegue el tiempo de fuerte pregón, una gran multitud se va a unir a esa predicación. Y en Primeros Escritos 118 leemos lo siguiente, dice Elena, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. O sea, cuando nos despertáramos y entendiéramos qué está pasando y lo empezáramos a predicar, ¿no? ¿Qué pasaría? Su obra sería terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. ¿Por qué? Porque si alguno adora a la imagen, a la que adora a la bestia, se va a hacer habitación de demonios y va a entrar por la puerta ancha. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Y la próxima cita leemos lo siguiente, como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte. ¿Por qué? Porque el que adora a la bestia de su imagen va a morir. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable, porque de la elección que hagamos al escuchar y oír este mensaje depende nuestra vida. Es un mensaje de vida y muerte, y nosotros elegimos la vida o la muerte. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, al ídolo, el que adora a la bestia, ¿no? Al Dios la fortaleza, la abominación desoladora, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si bebe el vino de Babilonia conscientemente, también va a beber del vino de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se hace parte de Babilonia, se hace habitación de demonios. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, porque esa es la señal de que son hijos del padre de maldad, son hacedores de maldad. Y dice Elena, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y eso pasaría en medio del polantista, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. ¿Por qué? Porque no se quieren despertar, ¿no? Y no quieren comprometerse. Pero, ojo, que lo hacen a costa de sus propias vidas, es un tema muy delicado, ¿no? Porque es un mensaje de vida o muerte, y elegimos la vida o la muerte. Y la próxima cita dice Elena, a medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al periodo de su conflicto final, crecerán en él. Pero para crecer tienen que recibir la ayuda temprana y tienen que empezar a crecer, ¿eh? Y ese crecimiento sea junto con el crecimiento del mensaje del tercer ángel. Y llegarán a poseer caracteres simétricos. Mientras el mensaje del tercer ángel se amplifica, desde haberse dejado escuchar, se empieza a escuchar de vuelta y se va amplificando hasta llegar a ser un fuerte clamor. Gran poder y gloria acompañarán a la obra final, ¿eh? Y es la lluvia tardía que reanime y fortalece al pueblo de Dios para que pueda afrontar el tiempo de angustia de Jacob, al cual se refirieron los profetas, ¿eh? Entonces la lluvia tardía cae en el fuerte pregón antes que llegue el tiempo de angustia de Jacob. La gloria de esa luz que acompaña al tercer ángel será reflejada sobre ellos. Dios preservará a su pueblo en ese tiempo de peligro. ¿A quién? Al que cree en él y al que se une a la predicación del mensaje del tercer ángel. ¿Y por qué? Porque en medio nuestro estarían las abominaciones de Babilonia, como Dios lo anunció en Ezequiel 8. Y como vemos, que él anunció, pasaría esto, esta es la profecía que pasaría en medio del polantista. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, como en la visión que yo había visto en el campo, y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte, hacia el lado de Babilonia. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿Qué se había introducido en medio de la iglesia adventista? La imagen del celo, la imagen de Baal, porque el Dios del celo, el Dios de la fertilidad es Baal. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? ¿Para qué? ¿Para alejarme de mi santuario? Por Satanás sabe que introduciendo ídolos, ya lo hizo en medio del pueblo de Israel, e hizo que Dios se aleje de ese pueblo. Y siempre que hace lo mismo lo hizo con Roma, lo hizo con las iglesias caídas, y ahora lo querría hacer con la iglesia adventista. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta.
Por supuesto, esto es simbólico. Pero ¿dónde pasaría esto? En el atrio. Lo estarían los gentiles, y ahí estaría el pueblo adventista. Y habría, él cavó simbólicamente para entrar a una habitación secreta, y esa habitación se refiere a quién, a la mente de las personas que estaban ahí. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, ¿no? Y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Dónde estaban? En la mente de las personas que estaban ahí. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿Quiénes estarían adorando ídolos en sus mentes? Los varones ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. ¿Y qué estarían? Cuando se ofrece incienso, se ora a estos ídolos. Estarían adorando a estos ídolos. Y subía una nube espesa de incienso y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Y cuáles son sus cámaras? Sus mentes. ¿No? ¿Qué estarían haciendo? Y esto es la ciencia que Dios le mostró en el Ajuay, que llevaría a los hombres en sus mentes a hacerse imágenes. Y esta es una de las ciencias que inventó Ignacio Loyola y la llama la meditación evangélica, donde cada hombre se hace imágenes de las escenas de la Biblia, y se hace una imagen de Jesús, se hace una imagen de Dios, etc. Pero eso es un ídolo, es una imagen, ese no es Jesús. Y Satanás después llega a tener poder para dar la vida a esas imágenes. Y los que practican esas meditaciones llegan a hablar con Jesús, porque esa imagen le habla. Cuando se hace en habitación de demonios, los demonios tienen poder para hacer que esas imágenes hablen y se muevan y se comuniquen con los hombres. Y esto estaba pasando justamente con estos varones ancianos. Y eso es lo que Dios anunció. Y eso es consecuencia de la omega de las herejías mortíferas, como Dios le mostró a Elena. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. O sea, primero se introduce la imagen del cielo, después se introduce esta ciencia, se hace en habitación de demonios y empiezan a adorar en sus mentes con esta ciencia a las imágenes que ellos se hacen. Y finalmente, ¿qué pasa? Ahí viene el ecumenismo. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz. ¿Quién endecha a Tamuz? Roma. ¿Cuándo lo endecha? Desde el miércoles de ceniza, porque esta era una tradición pagana, miércoles de ceniza, después del carnaval, muere Tamuz, en la fiesta de carnaval viene el miércoles de ceniza, viene el día que empieza el luto y el duelo por Tamuz y dura 40 días, hasta el domingo de resurrección, donde resucita Tamuz. ¿Y quién la endecha? Roma, porque Roma adora a Tamuz, porque Tamuz nació el 25 de diciembre, y todas las fiestas en las que Roma adora supuestamente a Jesús, entre comillas, está adorando a Tamuz. ¿Y qué pasaría? Y las iglesias caídas se unirían a Roma para adorarlo. ¿Y qué pasaría con el pueblo adventista? Y nuestros varones ancianos se unían a esa iglesia diciendo que adoramos al mismo Jesús y al mismo Dios. Y eso es lo que vemos claramente, por ejemplo, en el libro de la Trinidad. ¿Y a quién endechamos? A Tamuz. Y cuando viene alguien de otra iglesia, la iglesia católica, otra iglesia, a Semana Santa, ¿a qué le invitamos? A endechar al mismo Jesús, a Tamuz. Ahora, y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y esto, cuando uno analiza todo lo que está pasando en la iglesia, ve que la primera parte se cumplió, la segunda se cumplió, y es en vivo, y lo están haciendo. Y vemos que muchos de nuestros pastores predican en nuestros púlpitos de la imaginación que tuvieron. Yo me imagino y veo a Jesús haciendo tal cosa, y hablan de su imaginación y no de la palabra de Dios. Y, por supuesto, todos dicen que adoramos al mismo Dios que las otras iglesias. Y finalmente, y me llevó al atrio delante de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Qué pasaría? Finalmente, le darían la espalda a Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y esto es muy importante, fíjense, está el altar y está la puerta del templo. Y ellos separan
entre el altar y la puerta, mirando ¿a quién? Al altar y mirando al sol. ¿Y qué pone Roma en el altar? Una cruz y después el sol. ¿Y qué ven? El sol con la cruz. ¿Y se postran ante qué? Ante el sol y la cruz, ante el Dios de Roma, ante el Dios de Constantino. Eso es lo que estarían adorando. Y me dijo, justamente sus rostros hacia el oriente adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y esto es muy importante. Ahora, y exactamente lo que vemos aquí, el cuarto paso, es lo que vemos reflejado en esta lección que estamos estudiando esta semana. Y voy a hacer, vamos a ver, aquí, vamos a buscarlas. Esta es la lección 10, esta es la lección 11 y esta es la lección de esta semana. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos en esta imagen al que nuestros hermanos llaman el deseo de todas las gentes? Vemos al sol con la cruz en el medio. Esa es la visión de Constantino. Ese no es Jesús, ese es el anticristo, ese es Satanás, al que adora Roma. ¿Y qué están haciendo? Justamente dándole la espalda al templo de Jehová, porque el templo de Jehová está para nuestra espalda, y quieren que nos pongamos con ellos, mirando al sol, ¿y a quién? Y a la cruz en el medio, a la visión de Constantino, y que lo adoremos, y vayamos ahí. Ese es el cumplimiento perfecto de la profecía. Es lo que Dios dijo estaría pasando con nosotros. Y volvamos aquí. Entonces, todas estas abominaciones se tendrían que cumplir en la iglesia adventista. Y justamente cuando esto pasara, esa sería la señal de que llegaría el tiempo de procesamiento del pueblo adventista, porque los lobos ya habrían entrado, habrían sembrado semillas de cizaña, habrían puesto delante de nosotros la comida y la bebida de los borrachos, y habría muchos pastores y hermanos que estarían comiendo y bebiendo esa mesa. Inicialmente todos los ángeles de la Odisea, pero si alguno se despierta y deja de comer de esa mesa, va a ser perseguido. Y entonces el pueblo adventista sería provesellado y empezaría el apresamiento ¿por quién? Por los varones ancianos que están delante del templo, a los que, por amor, va dirigido el mensaje de Dios en primer lugar. Antes que, engañados por los lobos, rechacen el llamado de Jesús, Él los deje, quede en manos de los varones que vienen detrás de Él, para destruirlos, pues esos 6 varones es un símbolo de quién? Los espíritus demonios que vienen detrás del que sella, porque saben que al que no sella, Jesús lo borra del libro de la vida y queda en manos de ellos, echado en el horno de fuego. Y, por supuesto, ellos lo arrastran y lo hacen entrar por la puerta ancha y lo hacen a la habitación de demonios. Y leemos en Ezequiel capítulo 9, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. ¿A dónde? ¿Los verdugos de quién? ¿De Babilonia? No, de Jerusalén. Porque esto pasa en Jerusalén. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. ¿De dónde venían? De Babilonia. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino. ¿Qué estaban haciendo? Estaban siguiendo al varón vestido de lino que traía a su cintura un tintero escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, a los que ven cuál es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 8. Y se arrepienten, como dice Jesús, y claman a Él. Y de Él compran oro refinado a fuego y vestiduras blancas para vestirse. Y estos van a ser los sellados. ¿Pero por dónde pasa Jesús? Por Jerusalén, por el medio de su pueblo, por el medio de la iglesia adventista. Y si alguien no está en la iglesia adventista, ¿va a ser sellado? No, porque los que estén en la iglesia adventista tienen que estar dándole alimento a tiempo a sus hermanos, porque tienen que estar recorriendo el camino angosto que lleva la vida. Y Dios tiene que estar actuando en ellos mientras ellos ejercen el evangelio de reconciliación. Ahora, si alguien se separa de la iglesia adventista porque no quiere participar de estos problemas, y bueno,
se separó, no es sellado porque no está en medio del pueblo adventista. Su tiempo de prueba será diferente. Después vendrá el tiempo de su prueba. Pero esta es la prueba por la que pasaría el pueblo adventista. Y a los otros dijo, ¿qué pasa con los otros? Oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. No pueden ir antes. No les permite ir antes que vaya Jesús. No pueden pasar antes que el ángel de la Odisea escuche el mensaje, el significado directo del mensaje que Jesús le manda al ángel de la Odisea, antes que escuche el mensaje del tercer ángel y tome una decisión. ¿Y qué pasa? Y si Jesús no lo sella y borra su nombre del libro de vida, ¿qué pasa? Y queda en manos de los demonios. ¿Qué pueden hacer con él? Lo que quieran, lo pueden matar. ¿Por qué? Pues ya no va a tener vida. No perdona vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Ahora, ¿a quién se puede acercar? Solamente el que rechaza el mensaje de Dios. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora, ¿quiénes son los primeros que se harían habitación de demonios? Los ministros, los varones ancianos, los dirigentes del pueblo adventista. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, dice Elías. ¿Cómo? ¿El remanente era una sola persona? Este es un símbolo. Ahora, ¿quién va a quedar? El que esté haciendo la obra de Elías, el que esté haciendo la obra de ¿quién? De Ezequiel. Porque él dice, porque ¿quién comunica la palabra de Dios? En este caso su profeta Ezequiel, pero simbólicamente es el Elías. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, ¿quién queda? Los 144.000 que están haciendo la obra de Ezequiel, la obra de Elías. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Porque este es el tiempo y procesamiento del remanente de Israel. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Quién dijo eso? Los varones ancianos. Cuando estaban haciendo sus abominaciones. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. ¿Qué significa esto? Ellos están adorando a los demonios, que están simbolizados por estos 6 varones. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a dejar en manos de ellos. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ya está sellado tu pueblo. Terminó el tiempo de procesamiento del pueblo de Dios. El que es injusto sigue siendo injusto y el que es justo practique la justicia todavía. Y como dice Elena, aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampa en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Ellos van a ser los sellados. Los que escuchen el mensaje de Dios y actúen. ¿Para qué? Para salvar a sus hermanos. Porque se angustian y lloran por lo que van a pasar sus hermanos. Y no quieren que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que Dios dijo tiene que pasar. Ahora, cuando alguien empieza a darse cuenta y empieza a mostrar lo que está pasando, y empieza a mostrar las abominaciones que se cometen en la iglesia, los siervos malos quieren ocultarlo. Y ellos son probados primero. Pero el que se pone en contra del mensaje de Dios y quiere ocultarlo y quiere perseguir a su hermano, fue una situación muy difícil. Y porque esa persecución va a producir. Los siervos malos que están comiendo y bebiendo con los borrachos niegan las señales de los tiempos, predicadas en el clamor de medianoche, anunciando aquí viene el esposo, dice mi Señor tarda en venir, y tratan de impedir que los siervos fieles despierten y les den el alimento a tiempo a sus hermanos. Por eso Jesús dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué alimento? Porque hay 2 tipos de alimento. El que viene de la mesa de los borrachos, que es la bebida y la comida de los borrachos, y el otro alimento que Dios le daría a su pueblo, a sus siervos fieles, cuando los enviara. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así.
O sea, tiene que seguir haciendo esto, a pesar, pase lo que pase, hasta que Jesús venga a buscarlo. Tiene que seguir en Jerusalén, en medio de la iglesia remanente, tratando de salvar a sus hermanos, dándoles el alimento a tiempo, mientras sea tiempo. ¿Cuándo termina ese tiempo? Cuando Jesús viene a buscarlo como ladrón. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué cosa? La comida y la bebida de los borrachos, la comida del rey de Babilonia, lo que no hicieron Daniel y sus compañeros, porque es un tipo para nosotros. O sea, el que come de la comida del rey de Babilonia y bebe de su bebida, y va a estar en una mala condición. No puede alimentarse de esa mesa, que es la mesa de los demonios, y de la palabra de Dios, sino que los demonios lo van a llevar por otro camino. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Y es un tema delicado. Y como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Cuando se persigue, y ustedes pueden ver, por ejemplo, el manual de nuestra iglesia, que la iglesia está preparada para perseguir, cuando se habla de la disciplina eclesiástica y se ponen los motivos de disciplina, el primero es predicar y hacer lo que Dios dijo que van a hacer los siervos fieles. Predicar doctrinas que no estén de acuerdo con las doctrinas que predica la iglesia adventista y lo definen como un pecado muy grave. Ahora, justamente eso es para defender ¿qué cosa? Los errores que se metieron en nuestro medio, pero Elena dice, en el conflicto de los siglos, que Dios tendrá un pueblo, se tendrá la Biblia sola. Y si lo que dice la Biblia es la verdad y otra cosa se opone a la ley y al testimonio. Ahora, pero según nuestro manual de iglesia, ese es un pecado muy grave, que tiene que ser disciplinado por la iglesia, ¿no? Porque eso es lo que previeron justamente los lobitos, que tienen influencia, y uno ve la influencia en muchas de las cosas que hay en la iglesia. ¿Para qué? Para tratar de arrancar de la iglesia ¿a quién? A los siervos fieles. Pero los siervos fieles van a seguir haciendo la obra que Dios le dio hasta que Jesús venga a buscarlo. Y por eso la fuerza siempre se utilizó como lo usó Nabucodonosor. Primero se trata de seducir a los hombres, pero si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban lograr que esos hombres adoraran la imagen, porque siempre la persecución es para obligarnos a adorar una imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirnos, dice ella. Lo mismo sucederá ahora. Entonces la persecución va a ser ¿por qué? Por no adorar a la imagen a la que adora la bestia. Eso pasó en el medio de la iglesia cristiana, con el edicto de Tesalónica, y va a pasar ahora en nuestra iglesia y después en el mundo. Y como en las persecuciones pasadas, los siervos malos tratan de arrancar la semilla del reino antes que sea entendida, y están preparados para perseguir al que llegue a entender la palabra reino, para que no pueda sembrar los corazones de sus hermanos. Y como dice Elena, aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios de nuestros días debe pasar por experiencias similares. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó en la sinagoga? Los azotaban las sinagogas, los perseguían, eso lo hacía. Y las sinagogas eran un tipo de ¿qué? De nuestras iglesias, porque nosotros tenemos que ir como ellos, cuando vamos a una ciudad, ¿a quién? A la iglesia, a la sinagoga. Y dice, ella siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, porque eso va a ser muy claro. O sea, cuando el pueblo adventista vea que a un hermano se lo persigue por querer creer en la palabra de Dios, y no así dice Jehová. Y ese es un testimonio muy claro, que es un catalizador. Entonces, los testigos toman decisiones, ya sea por Cristo o en contra de él. Aquellos que simpatizan con los hombres condenados injustamente, que no muestran encono contra ellos, revelan su afecto por Cristo, dice ella. Y dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras que la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir, porque
es la forma en que el pueblo de Dios se va a preparar, trabajando por sus hermanos en medio de la persecución. Por eso, en la cena de Pascua, ¿qué había que comer? El cordero asado, con panes y levaduras, y hierbas amargas, porque todo el que trate de vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y Dios va a estar con ese pueblo, y en medio de esa prueba lo va a perfeccionar. Y dice Elena, vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Y eso lo vio que ocurría ¿dónde? Vamos a ver. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo. La otra por el estandarte teñido en la sangre del príncipe Emanuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Esto pasó en el tiempo de la apostasía. Pero no puede pasar durante el fuerte pregón. ¿Por qué? Porque los 144.000, como son inconmovibles. Esto pasa y puede pasar solamente antes que el pueblo de Dios sea sellado. Solo puede pasar en el tiempo prueba de la iglesia adventista. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Iba entrando por la puerta ancha, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Manuel en muchas manos. ¿Cuál es el estandarte? La bandera de la iglesia primitiva, la bandera de un blanco puro. Mientras que un poderoso general clamaba en voz fuerte, acudid a las filas. ¿A quiénes? A los ángeles de Odisea que estaban dormidos. Ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré, yo seré por padre y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran, en auxilio de ¿quién? De Jehová. En auxilio de Jehová contra los poderosos, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás habría copado el campo y tendría mucho poder. ¿Dónde? Dentro de la iglesia adventista, no solamente en el mundo. Pero el que se une al ejército, justamente, que está predicando el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, acuden en auxilio de Jehová, porque el mensaje del primer ángel muestra justamente que tenemos que adorar a Jehová y no al Dios de los poderosos, al Dios de la fortaleza. Y justamente al ser perseguido se predica el mensaje del segundo ángel, porque eso es lo que pasó en las iglesias caídas, y Dios nos dijo que se repite justamente la misma situación en medio de la iglesia adventista. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, porque ella le ha dado de beber del vino del furor de su fornicación a la única nación que no lo había bebido, y el fruto de beber ese vino es el que se empieza a ver en los siervos malos, que están comiendo y bebiendo con los borrachos. O sea, no se predica que cayó la iglesia adventista, sino que cayó Babilonia, porque Babilonia le dio a beber a la única nación, al pueblo adventista, del vino del fruto de su fornicación. Y ahí queda manifiesto, como dijo Jesús, por sus frutos conoceréis ¿qué cosa? Que los lobos están en medio de ustedes. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas, ¿a cuántas? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y como leemos en 1 Juan 3 del 10 al 16, ahí se manifiesta que hay hacedores de maldad en medio de la iglesia adventista. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora, ese testimonio lo van a tener los 144.000 a medida que van recorriendo el camino angosto. ¿Por qué? Porque nacieron de Dios y el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y ahora aman a sus hermanos y por eso van a poder soportar la prueba. Por amor a sus hermanos, por el gozo puesto delante de ellos, por ver a sus hermanos salvos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, ¿qué va a pasar con los 144.000? Van a ser aborrecidos en la iglesia. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y se va a empezar a ver la diferencia entre los árboles buenos, los hijos de Dios, y los árboles malos, los hijos del diablo. Y
Mientras que los que confían en Jehová y entraron por la puerta estrecha se acercan encima del monte de Sión, los que entraron por la puerta ancha empiezan a reflejar el carácter del Padre de maldad. Como dice Elena, y eso pasó en medio del pueblo judío. En el tiempo de la Iglesia Apostólica, el apóstol sabía que no podía esperar justicia de parte del pueblo que por sus crímenes estaba trayendo sobre sí la ira de Dios. Sabía que, como el profeta Elías, estaría más seguro entre los paganos que entre los que habían rechazado la luz del cielo y endurecido sus corazones contra el Evangelio. Así fue como una vez más, a causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos. Fue este mismo odio el que indujo a Elías a huir y pedir socorro a la viuda Sarepta, y el que obligó a los heraldos del Evangelio a apartarse de los judíos para proclamar su mensaje a los gentiles. Y el pueblo de Dios que vive en este siglo tiene todavía que afrontar este odio. ¿Qué odio? El mismo. Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad y predicáramos el mismo mensaje que ellos, eso produciría el mismo odio en quién? En las personas que son habitación de demonios. En lo futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. ¿Por qué? Porque es el mismo fruto. O sea, no hay otro fruto. Mientras los siervos de Dios empiezan a manifestar el amor de Dios, los que entran por la puerta ancha, el carácter del príncipe de este mundo. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Ahora, pero cuando se predica el mensaje de Elías, se muestra que eso está mal, que lo malo no es lo bueno, justamente. Cuando más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios, y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. ¿Y por qué Satanás puede incitar a la ira? Porque se están haciendo habitación de demonios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. O sea, ¿cuándo pasaría esto? Cuando recuperáramos la fe una vez dada a los santos, cuando recuperamos el conocimiento de la verdad echada por tierra y entráramos al reino de Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Ahora, ¿qué va a pasar con los que niegan que esto puede pasar? Y lamentablemente muchos pastores nuestros que creyeron la mentira lo niegan. Y si no se arrepienten de sus errores y creen la verdad, no van a poder llegar a reflejar y a tener un carácter semejante al de Dios. Cuando fallan todas las demás confianzas, entonces se verá quiénes confían firmemente en quién, en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. ¿Y qué se va a ver? ¿Quién confía en Jehová y quién en Baal? Eso es lo que se va a ver. Y se va a ver el fruto. Y por supuesto, a ver, cuando por la desesperación y porque Dios se lo va a permitir, Satanás y sus siervos van a hacer señales y milagros en medio de la iglesia adventista, buscando confirmar en el error a los que justamente están siendo probados. Como fue anunciado, las señales y milagros que se harían en la iglesia no serían una señal de la presencia y de la obra de Dios, sino sería una señal de la presencia y de la obra de engaño del gran engañador. Y uno se puede asombrar, pero Dios anunció lo que pasaría y dijo que para que no fuéramos engañados, Él no actuaría de ese modo. Y cuando viéramos en la iglesia señales y milagros, esa es una señal muy clara de quién, de la presencia del engañador, no de Dios, no de Jehová. Y como él dijo, y Jesús lo dijo,
¿qué va a pasar? Los que entren por la puerta ancha van a profetizar en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús van a echar fuera demonios, y en el nombre de Jesús van a hacer muchos milagros. Ahora, el problema es que, ¿por qué puerta entraron? Por la puerta ancha, que también se llama Jesús. ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Para qué hicieron? Justamente profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. Para engañar a sus hermanos, porque son hacedores de maldad. Y el poder que usaron, lo usaron para engañar. ¿Cómo saber que Dios le mostró la ley? Y leemos en Evento de los Últimos Días, página 173. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero, fíjense lo que dice ella, se me ha dicho, ¿quién le dijo? Dios le dijo, que hoy no podemos obrar en la misma forma. ¿Qué pasaría en el tiempo de nuestra prueba? No nosotros, sino Dios no obraría de la misma forma por medio nuestro, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. ¿A través de quién? De algunos hombres que hayan entrado por la puerta ancha. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros. Eso es lo que se le dijo, se me ha dicho. ¿Qué cosa? Que los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros. O sea, no, los siervos de Dios no van a buscar hacer milagros y tampoco Dios lo va a hacer, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas, y con eso se engañará al pueblo. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. ¿Y para qué los haría? Para seducir y engañar a los que no creen en la mentira. Y estas señales irían en aumento a medida que nos acercáramos al final del tiempo de nuestra prueba. Como dice ella, Satanás presentará milagros. El Evangelismo, página 431 al 32. Muchos que rehusan los mensajes que el Señor les envía están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara, dicen tal como los judíos, muéstranos un milagro y creeremos. Ahora, ¿qué pasa? Se les presenta la palabra de Dios. ¿Y qué dicen? Muéstranos un milagro y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Si sus ojos pudieran ser abiertos, verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes debido al poder para engañarlos. ¿Por qué? Porque el que quiere un milagro, los demonios también lo pueden hacer. Y cuando ellos piden milagros, se ponen gozosos los demonios. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. ¿Dónde la va a hacer? En la Iglesia Adventista. ¿Y en qué fe? En el error que sembraron los lobos, en la mentira. Para confirmar a los hombres la mentira, Satanás va a obrar milagros en la Iglesia Adventista. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en qué, en el engaño. Y Satanás va a hacer milagros para afirmarlos en el engaño. Y es terrible. Y Dios nos advierte que esto va a pasar, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos de los profetas. Ahora, si Dios advierte que esto va a pasar, y esto es parte de la palabra profética más segura, va a pasar. Y está pasando. Y está pasando. Y dice Elena, la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar qué cosa, la verdad, y hay que buscarla como un tesoro escondido, porque hay que buscar y estudiar la palabra de Dios, tenemos que arreglar nuestras lámparas. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra. A ver, ¿Dios va a hacer alguna señal para que creamos? No, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo único que nos da es su palabra. Ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Porque milagros hacen los santos de Roma y va a ser Satanás. Milagros. Y si seguimos al que hace milagros, y vamos a seguir a los demonios. Porque Dios dijo que Él nos los va a hacer en medio de la Iglesia Adventista, al tiempo de nuestra prueba. Pero sí los va a hacer durante el fuerte pregón, como dice Joel. Pero en medio del tiempo de nuestra prueba nos advirtió por medio de Elena que Él nos lo va a hacer. Y nos está diciendo que Satanás nos va a hacer. Y es un evento muy claro, es algo muy claro. Se me ha indicado que señalara, dice Elena, el capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús habla que hay lobos, que busquemos la puerta estrecha, no entremos por la puerta ancha, que los que entren por la puerta ancha, los muchos que entren por la puerta ancha van a recibir poder para hacer milagros.
Dice Elena, necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó. Los demonios no la pudieron arrastrar porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la clave? Oír las palabras. Ahora, ¿qué hacemos después de oírlas? Si no las hacemos, van a venir lluvias, van a soplar vientos, van a venir ríos y nos van a arrastrar. Los espíritus de demonios nos van a arrastrar y nos van a hacer parte de la sinagoga de Satanás. Y dice Elena, muchas casas que ahora se creen seguras caerán. El Señor declara que Él no acepta que cosa un servicio dividido. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Tenemos que tomar una decisión muy clara. O nos ponemos de parte de Jehová, o nos van a arrastrar los demonios. Y muchos adventistas al ver los milagros creen la mentira. Entonces cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad, estas señales buscarían contrarrestar su luz. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiene sus redes donde menos espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir, ¿qué cosa? Doctrinas falsas, porque la clave está ahí. El engaño está en las falsas doctrinas. ¿Y quién cree en las falsas doctrinas? El que no estudia la Biblia orando a Dios, pidiendo que lo guíe a comprender su palabra. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción y son seducidos. Y el que no conoce la verdad y cree que la iglesia adventista, Dios la protege y no pasa nada y ve un milagro, ¿qué va a decir? Dios actuó. Y eso se ve. Ahora, Dios dice que no va a hacer milagros y constantemente nosotros vemos en nuestro chat, Dios obró un milagro. ¿Cuántas veces se ve por semana Dios obró un milagro? ¿Y qué dijo Dios? No va a hacer obras milagrosas de curación en la iglesia adventista para que creamos en la mentira, pero sí Satanás la va a hacer. Entonces, podemos llegar a ver obras milagrosas de curación. Dios dijo que sí, pero que no las haría él. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba ¿a quién? A los adventistas, porque ocurriría en el tiempo de nuestra prueba. Si Dios habló alguna vez por mí, oiréis dentro de poco de una ciencia maravillosa, y una ciencia del diablo. Y esta está relacionada con qué? Porque esta es la omega de las herejías, con hacernos imágenes en nuestra mente, como Dios le mostró a Ezequiel que estaría pasando. Se efectuarán grandes milagros ante la vista de los hombres y en beneficio de esta ciencia maravillosa. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que verlo un poco más, pero las personas van a empezar a hablar con los demonios y creen que hablan con Jesús, y Jesús les va a decir cosas que tienen que hacer, lo van a hacer, van a profetizar, van a echar fuera demonios y van a hacer milagros, como dijo Jesús. Y dice Elena, algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. ¿Y dónde provienen? De Satanás. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Y quién los van a hacer? Los pastores y los hermanos que están engañados y son habitación de demonios entraron por la puerta ancha. ¿En beneficio de quién? De lo que están adorando. Pero fíjense, el mensaje de Dios es claro. Él no va a hacerlo. ¿Quién lo estará haciendo? Satanás y los demonios. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios, porque no están adorando a Jehová, y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios, por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿Obrando en quién? En los adventistas del séptimo día. Y ministros adventistas ejercerían el poder de Satanás, como decía Elena, desde el púlpito.
Porque cuando alguien se hace habitación de demonios y tiene poder, lo ejerce. Los ministros que rechazaran la verdad usarían el poder de Satanás para afectar incluso nuestros cuerpos. Esta es una de las primeras visiones que Dios le dio a Elena y le mostró que pasaría el tiempo en nuestro precedimiento. Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras, mediante sus agentes. ¿Y cuáles serían sus agentes? Actuaba por medio de ministros. ¿Qué tipo de ministros? Adventistas, que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Ahora, porque los primeros que son probados son los varones ancianos que están delante del templo. Y si ellos están practicando lo que dice Ezequiel 8 y escuchan la verdad y la rechazan y son condenados, entonces Satanás va a poder actuar por medio de ellos. Mientras predicaban y oraban, porque estos ministros predican desde el púlpito. Algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás infundido en esos agentes y por su intermedio en la gente. O sea, lo mismo que pasa en las iglesias pentecostales pasaría en la iglesia adventista. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos, ministros adventistas profesos del púlpito de la iglesia adventista, que habían rechazado la verdad presente, se valían del mesmerismo para ganar adherentes, porque eran, ¿qué cosa? Evangelistas. Y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer el poder de Dios, un poder que Dios les había dado. Ahora, y esto estaría pasando en nuestro tiempo. Ahora, ¿con quiénes? Con los grandes hombres que serían evangelistas, tendrían poder y los seguirían multitudes. Como vemos en la imagen que pusieron en nuestra lección de hoy. Pero ¿a dónde lo estarían llevando? Al sol con la cruz en el medio, al dios de Babilonia. Algunos de estos agentes de Satanás, dicen, ministros adventistas que son agentes de Satanás, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podía engañar ni apartar de la verdad. ¿Por qué? Porque oirían la palabra de Dios, creerían la verdad y no podrían ser engañados, dice, mediante una influencia satánica. Ahora, y podrían afectar a quienes, a los santos, porque los espíritus seductores tendrían poder para afectar sus sentidos. Ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obraba así, para enajenar, engañar y desviar a quién, a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. ¿Cuándo ocurriría esto? Mientras Jesús estuviera pasando por medio de Jerusalén. Vi a algunos que no se guían rígidamente por la verdad presente, porque la verdad presente es la palabra de Dios, la verdad presente por la adventista, la que nos muestra lo que tenemos que hacer. Y el que no se yergue rígidamente por la verdad presente, ¿qué va a pasar? Las rodillas les temblaban porque no sabía dónde estaba parado, y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Por eso, ¿qué hay que mostrarles? La verdad presente, lo que Dios dijo pasaría en la iglesia en el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo de Dios. Es parte del alimento que tenemos que darle a nuestros hermanos. No podemos dejarlos sin mostrarles lo que Dios dijo que estaría pasando y está pasando ahora. Satanás, dice Elena, probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, en donde la condición laodicense, para que no recorriera el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dice ella, Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo. O sea, Dios no solamente nos muestra lo que haría Satanás, nos promete que él actuaría con poder. Por eso, como vio Elena en la visión de Sarandeo, todos los que creyeran al mensaje de Dios y lo obedecieran, serían perdonados, serían purificados, se quedarían preparados para ir con Jesús a la batalla. Por eso Dios obrará con poder en favor de su pueblo, porque va a hacer germinar la semilla de trigo, la va a hacer crecer hasta que exista trigo maduro en la iglesia. Y a Satanás también se le permitirá obrar, porque tiene que hacer germinar la semilla de la cizaña, la tiene que hacer crecer, hasta que haya hacedores de maldad que tienen su nombre escrito en la frente. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. ¿Qué vio Elena? Que las señales, los milagros de Satanás,
los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia, lamentablemente, se adoptó algo que adoptó Roma. Que en nuestros concilios se haga reformas, se definan doctrinas y lo que tiene que hacer el resto de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes van a entrar por la puerta ancha? La mayoría. Entonces, ¿qué va a estar reflejado en nuestras 28 creencias fundamentales? Las creencias de la mayoría. La puerta ancha y el camino espacioso. Entonces, ¿habría alguna reforma que haría que nosotros tuviéramos en nuestras creencias fundamentales la verdad? No, no. Porque primero, Dios nos prohibió hacer eso. Y segundo, la creencia de la mayoría justamente es la creencia de los que entrarían por la puerta ancha, recorrerían el camino espacioso que lleva a la perdición. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. ¿Y quién tendría poder? Justamente como Dios le mostró el poder de Satanás. Los ministros que predicarían desde el púlpito. Ahora, ¿qué pasaría con los siervos de Dios? No serían engañados por lo que se predicaría desde el púlpito, estaría en nuestros folletos, sino que tomarían directamente la palabra de Dios y creerían a toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice Elena, las reformas que fueron presentadas no eran del error a la verdad. O sea, ninguna reforma en la iglesia adventista va a hacer que el pueblo adventista se vuelva del error a la verdad. Es una reforma individual. Es la que se haría por medio del mensaje de Elías, cuando cada uno hablara a su compañero. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo por la salvación de ellos. O sea, Dios obraría con poder en favor de su pueblo. ¿Hasta qué? Hasta que cierre la puerta y se ha quitado el continuo. Y Dios le mostró eso. Y es triste, pero va a pasar. Por eso tenemos que darle alimento a tiempo, ahora, a nuestros hermanos. Y los vencedores, por supuesto, van a llegar a la ciudad de Dios y van a entrar con el esposo a las bodas, como Dios les mostró en su primera visión. Los vencedores, que ya alcanzaron la preparación necesaria porque reflejan plenamente la imagen de Jesús y tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, entran con el esposo a las bodas y se cierra la puerta. Ahora, ¿cuándo fueron perfeccionados? En medio de la prueba por la que pasaron en la iglesia adventista. Y Jesús dice, el que es injusto sigue siendo injusto, y se cerró la puerta. Dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos que adventistas descuidaban la preparación necesaria esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Ahora, ¿por qué esperaron? Porque fueron a sus pastores y sus pastores les predicaron la mentira. Porque la palabra de Dios es clara. Tenemos que prepararnos y tenemos que haber recibido el sello de Dios antes que llegue el tiempo de angustia. Dice Elena, ¿a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre todo palabras y obras malas. ¿Qué tiene que ser? Un árbol bueno, porque como dijo Jesús, todo árbol que no tiene más fruto, todo árbol que no fue transformado por Dios en un árbol bueno, va a ser cortado y echado en el fuego. Ahora, y este es un mensaje, como Dios nos mostró, que es esencial que escuchen todos los adventistas, empezando por nuestros pastores, nuestros ministros, para que no pase con ellos lo que va a pasar con la mayoría de los ministros. Y nuestros hermanos, para que no pase con ellos lo que va a pasar con la mayoría de nuestros hermanos. Este es un mensaje, como Dios le mostró en el Juárez, de vida y muerte. Y como dijo Jesús, ¿qué pasó? ¿Quiénes van a estar preparados? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Las otras vírgenes perdieron su fe, como Dios les mostró en la visión a Elena de Juárez, su primera visión, y sus lámparas se apagaron. ¿Y a dónde fueron a comprar aceite? Al lugar equivocado. Y las que, cuando viene el esposo, las que están preparadas, entraron con él a las bodas. ¿Y quiénes son las que están preparadas? Como dice Jesús, los que le están dando el alimento a tiempo a sus hermanos. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué?
porque les fue predicado el mensaje de los 3 ángeles. Se les mostró cuál es la verdadera puerta, y no quisieron entrar. Y cuando vayan a hablar con Jesús, ¿qué le van a decir? Señor, Señor. Y Jesús le va a decir, no os conozco. Entraron por la puerta ancha, adoraron a otro Jesús, adoraron a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y por supuesto, Jesús va a confesar el nombre de los vencedores a las bodas y va a borrar el nombre de los impíos. Y se va a dar el juicio de los 144.000, porque cuando cierra la puerta es porque llega el día 9 del mes 7 del calendario levítico a la puesta de sol y acaba el continuo, es quitado el continuo y llega el día de la expiación. Y en ese día Jesús tiene que confesar el nombre de los vencedores en las bodas. Y ellos quedan sin mancha delante del trono de Dios, al mismo tiempo que el nombre de las vírgenes insensatas es borrado del libro de la vida, ¿no? El que venciere, dice Jesús, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, los que no vencieron, Jesús tiene que borrar ese nombre, porque ya no pueden ser parte de su esposa. Y confiesa el nombre de su esposa, de los que quedaron en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y como dice Juan en Apocalipsis 14, en el 5, después él vio que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y su Padre escrito en la frente. Y estos son las primicias. Son los que no se contaminaron con mujeres, que no endecharon con los otros hombres a Tamuz, y son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos no son de todas las generaciones, son las primicias de los vivos. Tampoco son todos los redimidos de la última generación, porque va a haber una gran multitud. Estos simplemente son las primicias de el trigo que Dios cosechó en la iglesia adventista. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Ya no hay ninguna suciedad de basura en su mente. Solo predican la verdad, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y justamente cuando termina la expiación para el Israel de Dios, llega el día de Jehová. Y se levanta Miguel. Y suena la primera trompeta y empieza la batalla. Empieza la batalla en el tiempo de angustia, porque es tiempo de misericordia, y hay que ir a liberar al pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia. Entonces Jesús derrama la lluvia tardía sobre los 144.000 sellados y los lleva con él a la batalla. Como leemos en Santiago 5, de 7 al 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, ¿qué va a pasar? Elías oró para que no lloviera, para que Satanás no pudiera derramar su poder, y Dios retuvo los vientos hasta que su pueblo estuviera preparado. Y ahí oró de vuelta, y cayó lluvia. Entonces ahí viene la lluvia tardía, la que le da poder al pueblo de Dios para predicar el fuerte pregón. Entonces dice Apocalipsis 19, 11 al 14, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Ahora, ¿quién es el testigo fiel y verdadero? El que nos está hablando a nosotros. Porque ¿quién le habló al ángel de la Odisea? El testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿y con quién está el testigo fiel y verdadero? Con los que escucharon su voz y le abrieron la puerta. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales, porque son parte del reino de Dios, los 144.000, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Por qué? Porque son vencedores y van con él a la batalla. Este es el simbolismo. Y como dice Apocalipsis 7, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes. ¿Él es quién? Es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y esto es lo que va a pasar. ¿Ves? ¿Y qué va a pasar? Y el espíritu y la esposa van a decir, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, ¿pero cuándo van a ir a pasar? ¿Cuándo vamos a ir a predicar ese mensaje? Y ojalá todos nosotros seamos vencedores, estemos con Jesús, pero tenemos que vencer y tenemos que pasar por el tiempo de nuestra prueba. ¿Y dónde estamos? Ahora en medio del tiempo de nuestra prueba. Ahora, ¿qué podemos decir que pasó?
Ahora, ¿entró el hombre escobilla? Seguro que sí, porque Satanás ya lo vio y ya actuó, y vimos brotar las hojas de la higuera. ¿Escuchamos el mensaje salir de Babilonia, pueblo mío? Sí, predicó la iglesia adventista, sí. ¿Y cuántos adventistas salieron? Muchos. Y muchos se fanatizaron y siguen predicando lo mismo. Ahora, pero tienen que oír que ese es un error, para darse cuenta que Dios lo había anunciado y el que está haciendo eso y los guió a hacer eso no es Dios. Y tienen que oírlo a tiempo. Ahora, ¿se inició el falso rendimiento? Por supuesto que sí. Y vimos nosotros que se predicó eso. Y hubo cosas increíbles. Y ese poder se empezó a manifestar en la iglesia adventista. Hubo ministros que empezaron a ejercer ese poder que Dios le mostró a Juárez en las iglesias, sí. Personalmente puedo dar testimonio que sí, yo lo vi en mi iglesia, en la iglesia adventista de Florida. Y hay varios testigos que pueden ver lo que pasó en varias reuniones que se hicieron y desde el púlpito se ejerció ese poder. ¿Empezó el clamor de medianoche? Sí, porque nos despertamos y muchos están despertando en todo el mundo. Muchos adventistas se están despertando. ¿Se empezó a predicar el mensaje del primer ángel? Sí, claro que sí, ya está predicando. Y es lo que tratamos de mostrarle a ustedes en el clamor de medianoche y en este estudio de la profecía. Ahora, ¿empezó el primer zarandeo? Por supuesto que sí, porque al predicar ese mensaje es automático, uno se decide a favor o en contra. Y muchos hermanos se ponen a favor y algunos quieren oír, no todos, como Dios dijo. Pocos serán los que aprecien la luz del mensaje del clamor de medianoche, el mensaje de Elías. Ahora, ¿se empezó a perseguir al pueblo de Dios? En algunos lugares sí, pero todavía no se hizo una persecución generalizada. No podemos predicar el mensaje del segundo ángel, pero podemos ver que se preparó la iglesia para perseguir. Pero Dios detuvo esa persecución, porque Dios sabe cuáles son sus planes. Ahora, pero ¿se va a manifestar? Sí, Dios dice que la va a permitir. Pero cuando se manifieste, eso indicará que se está acelerando el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí todos los adventistas van a tener que tomar una decisión consciente y clara. Cuando haya una persecución generalizada, todos van a tener que tomar una decisión consciente y eso nos va a indicar que se está acercando el fin. ¿Y qué va a hacer Satanás? Va a empezar a hacer señales y milagros, y vamos a ver milagros en la iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, ¿para qué tenemos que mostrar a nuestros hermanos lo que va a pasar? Para que vean lo que Dios dijo va a pasar, lo que Él anunció que Satanás va a hacer, y para que no sean engañados. Porque justamente la palabra profética más segura es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y el objetivo de nuestro estudio de las profecías, justamente, es ese. Alumbrar el camino a nuestros hermanos para que no sean engañados. Porque esta es la verdad presente. Y esta es la luz que Dios dejó para que todos nuestros hermanos la conozcan. Este es el alimento que debemos darle a tiempo a nuestros hermanos. Y estos son los eventos que podemos indicar. Fíjense que no están numerados. No podemos decir este es el primer trueno, este es el segundo, el tercero, porque Dios no los enumeró. Simplemente estamos poniendo delante de ustedes lo que Dios dijo que iba a pasar. Ahora, si hacemos un paralelo con las trompetas, sabemos que cuando Jesús dice el que es injusto siga siendo injusto y se cierra la puerta, es el equivalente a la séptima trompeta. Ahora, el orden de las otras, de los truenos, Dios no nos indicó cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto. Simplemente nos indicó los eventos que ocurrirían. Y cada uno puede justamente conocer los eventos. Y eso es lo importante. Ahora, si los eventos empezamos a contarlos cuando se escucha el clamor de medianoche, podemos empezar a contar ahí lo que hay. Pero Dios no nos dijo desde cuánto contemos. Lo que sí sabemos es que son los eventos que estarían ocurriendo desde que entre el hombre de escobilla. Y bueno, esto es lo que Dios nos dio. Estos son los 7 truenos. Estos son los eventos que pasa en la iglesia adventista. Y cuando uno los ordena y ve lo que Dios anunció, queda asombrado. Pero es lo que está pasando en medio de la iglesia adventista y es lo que el pueblo de Dios debe conocer para estar preparado. Y es parte del alimento que debemos darle a tiempo a nuestros hermanos. Bueno, espero que Jehová los bendiga y los guarde, los guíe a toda verdad y que puedan ser parte de los 144.000 siervos fieles que van a estar dando el alimento a tiempo a sus hermanos y no van a comer del alimento que viene de la mesa de los borrachos, ni de la comida ni la bebida del rey de Babilonia. Y no van a ser hechos parte de
la habitación de demonios y la sinagoga de Satanás, sino van a ser parte del templo de Dios, de los lugares asolados que serán reedificados por Dios. Por eso, bueno, ese es mi deseo y oración, es que Jehová los bendiga y los guarde, los guíe a toda verdad y que puedan recorrer el camino angosto que Dios le mostró a Elena de White en su primera visión.